Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La metaética judicial y los derechos desde los enfoques diferenciales, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en ética judicial. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, dentro de los objetivos trazados en este nuevo ciclo de ética judicial, se ha propuesto, entre otros, profundizar en las dinámicas, contenidos, alcances e implicaciones que tiene el sistema de valores profesionales, tanto para el ser humano como para la recta y eficiente prestación del servicio de administración de justicia. Es común pensar que cuando escuchamos el término metaética se hace alusión al comportamiento ético o moral, especialmente de cada ser humano. Sin embargo, este concepto corresponde a un campo disciplinario dentro de la ética filosófica que en ocasiones superpone hablar de lingüística. Para disertar sobre ello es necesario remontarnos al año 1903 con la publicación del libro Principia Ética del filósofo británico George Edward Moore, donde expone que la metaética se trata de un análisis del lenguaje moral. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el campo disciplinario de la metaética desde la perspectiva judicial hacia los derechos con enfoque diferencial que permite a los servidores judiciales establecer los conocimientos y herramientas idóneas para superar los desafíos que se presentan en el devenir de la práctica judicial. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Ángela Patricia Martínez Ortega, abogada de la Universidad Cooperativa, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Cauca, diplomada en Fundamentación Pedagógica, la doctora, autora del libro Mujeres, Universidad y Equidad de Género, aproximación desde algunas instituciones de educación superior, coautora del libro Goce efectivo del derecho a la educación, una mirada desde Tumaco, entre otros. Actualmente se desempeña como docente de tiempo completo en la Universidad Mariana de Pasto. Tan pronto termine la exposición, nuestra conferencista invitada el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctora Ángela Patricia, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Doctora Mónica, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y por supuesto a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que hoy se conectan a esta videoconferencia. El tema de la metaética es un tema bastante importante cuando hablamos de los servidores y servidoras judiciales. Es un tema que no solamente convoca, como lo decía la doctora Mónica, el tema de la ética y la discusión acerca de la ética y de la moral, sino que también vincula un análisis específico alrededor del uso del lenguaje, alrededor de cómo construimos también nuestros procesos argumentativos, alrededor de cómo nos pensamos, de hecho, el origen específico de los preceptos morales y de la forma como eso se traslada luego al lenguaje que utilizamos alrededor de nuestros fallos. Bueno, para poder iniciar entonces a discutir alrededor de este tema de la metaética, yo me voy a permitir compartir con ustedes una corta presentación que va a poder orientarnos un poco alrededor de la discusión que hoy quiero que tengamos y que, como se lo decía a la doctora Mónica previamente, la idea es que deje más inquietudes que respuestas.
Para hablar un poco de la metaética judicial y de los derechos desde los enfoques diferenciales, yo quisiera proponerles a ustedes 2 puntos de reflexión. El primero es reconocer el concepto de la metaética, alrededor también, por supuesto, del concepto de ética y de moral y su relación con la administración de justicia. Esto nos va a permitir medir un poco cuál es la complejidad de hablar en términos metaéticos, es decir, en términos de traslado lingüístico de esos preceptos morales y de las reglas éticas, y al tiempo que podemos hacer este proceso de reconocimiento, lograr también reflexionar sobre los estereotipos, sobre los imaginarios, sobre los prejuicios que existen alrededor de la construcción de las diversas categorías diferenciales como el sexo, como el género, como la raza, como la discapacidad o capacidad diversa, el origen nacional extranjero, la situación socioeconómica o de clase, etcétera. Al ser estos mecanismos o categorías diferenciales que están construidas desde preceptos morales, y luego entonces, ¿cuál es su aplicación o su relación en la aplicación con los enfoques diferenciales desde la metaética? Para comenzar entonces, yo quisiera decir que hablar de la metaética en el marco de la administración de justicia supone sin duda analizar el significado que adquieren los términos morales y que adquiere el uso del lenguaje presentes en los enunciados valorativos que los jueces, juezas y abogados y abogadas litigantes utilizan o incluyen dentro del acompañamiento jurídico y judicial a los casos específicos, pero también implica pensarse en la forma como se construye el lenguaje alrededor del propio texto normativo. En ese orden de ideas, cuando hablamos de la metaética, sea que se trate de discursos jurídicos, sea que se trate de discursos políticos, sea que se trate de discursos puramente morales, eso nos ubica de cara a una realidad jurídico-política sobre la cual es necesario pensar, sobre la cual es necesario reflexionar, sobre todo porque el uso del lenguaje construido y abastecido alrededor de estas cargas estereotipadas, de estos imaginarios, representaciones, simbolismos que rodean esta construcción identitaria, pues bien podría ser una herramienta que reproduce esta serie de estereotipos imaginarios y que por lo tanto complejizan el acceso a la administración de justicia, pero también complejizan la forma como la administración de justicia se comunica. A partir de eso, entonces, hay que partir de una discusión específica en el marco de la moral y en el marco de la ética como componentes que encuentran relación con el derecho. La discusión acerca de la ética y acerca de la moral en el derecho parte sin duda de la concepción tradicionalista, según la cual el derecho es absolutamente independiente de la moral, es decir, es un sistema neutro, es un sistema imparcial, es un sistema objetivo. No obstante, como bien sabemos, pues esta es una discusión que ha ido cambiando, ¿cierto? Que ha ido siendo deconstruida poco a poco y que hoy por hoy nos pone frente a un discurso y frente a un sistema jurídico que se entiende abastecido de cargas morales y que termina, por lo tanto, en una línea muy delgada, en una línea muy fina, que va a marcar la diferencia entre la ética y entre la moral. Al respecto, la deontología jurídica, que es, digamos, o bueno, en términos generales, la deontología como ciencia o tratado de los deberes de la que hablara además en una primera instancia Jeremías Bendam, pues es una disciplina que se va a encargar de estudiar la correcta o la debida forma de actuación profesional de los abogados y abogadas, y que se reclama, de hecho, como una forma de actuación lo más justa posible. Y el hecho de que sea una forma de actuación lo más justa posible implica que se cumpla no solamente con las normas jurídicas, ¿no? En el entendido de que se entiende que el buen abogado, la buena abogada, el buen juez o la buena jueza, pues es aquella persona que cumple las normas y que cumple con el ordenamiento jurídico. Pero más allá de eso, lo que se nos plantea precisamente es un contexto en el que existen dilemas éticos y en el que, por lo tanto, se habla de buscar
un buen ejercicio profesional desde el derecho, pero con una finalidad que no es distinta de la justicia y con una finalidad que no es distinta de la realización de los principios, de los valores y de los derechos que han sido consagrados como fines del Estado, incluyendo, por supuesto, la debida administración de justicia. Ahora bien, esta concepción general de la deontología jurídica, pues nos va a establecer o nos va a requerir establecer una suerte de diferencias alrededor de tres conceptos básicos: la ética, la moral y la metaética, que es finalmente lo que nos va a permitir recoger la discusión el día de hoy. Luego entonces, en principio, lo que hay que decir es que la moral es precisamente esta serie de reglas o esta serie de cánones de valores que nos van a decir cómo actuar y que rigen nuestro comportamiento, casi que a la manera de los principios, casi que a la manera de los valores, incluso casi que a la manera de las normas, ¿no? Lo que sucede con el marco de la moral es que de alguna manera esa moral determina nuestras actuaciones y nos impone límites que no podemos pasar. Y por lo tanto, la moral no solamente va a marcar formas de ser, no solamente va a marcar formas de vivir, sino que va a marcar también formas de ver el mundo. Y estas formas de ver el mundo alrededor de los preceptos morales, pues son cuestiones que se van trasladando de generación en generación y que sientan la base sobre la cual se van creando y se van formando las sociedades. Más aún, ¿no es cierto?, cuando la moral se construye socialmente, y en el sentido en que la moral es construida socialmente, eso significa que es establecida por una sociedad determinada y que esta sociedad determinada, a partir de este canon de valores, pues afecta directamente el comportamiento de quienes la conforman y exige de quienes la conforman determinadas respuestas a hechos específicos o a contextos específicos. Respuestas que, por supuesto, desde el nivel social, pues han entendido como respuestas adecuadas, como respuestas afines a estas finalidades o a estos intereses estatales, a los intereses políticos, a los intereses que en general plantean esta gran idea del bienestar general alrededor del cual incluso se construye el Estado social de derecho. Luego entonces la moral está relacionada con los valores y con los comportamientos que a nivel social o en un contexto determinado pues son considerados como comportamientos más adecuados y cuya aplicación o cuyo seguimiento o cumplimiento pues nos va a permitir tener un equilibrio a nivel social y nos va a permitir tener, por supuesto, un orden. De ahí que la moral, desligada del tema de la ética, se construye como un concepto más amplio, en el sentido de que precisamente no hablamos de reglas específicas de conducta, sino que hablamos de un canon de valores, de un sistema de valores que es socialmente aceptado y sobre los cuales los seres humanos no tienen una construcción discrecional. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que en el marco de la moral, si bien los seres humanos podemos elegir si seguimos o no seguimos determinado valor específico y si actuamos o no de determinada manera, lo cierto es que ello no implica que seamos los seres humanos de forma individual quienes construimos morales propias, digamos, o morales individuales, sino que nos acercamos o nos alejamos de los preceptos morales que han sido creados y justificados socialmente. A partir de este concepto de la moral, la ética como un concepto diferenciado, además valga la pena recordar que alrededor de la ética y la moral hay muchísimas discusiones alrededor de la ética y la moral, hay muchísima construcción teórica, hay muchísima diferencia política, pero lo cierto es que en términos generales cuando hablamos de la ética podríamos decir que la ética corresponde en principio a una disciplina que reflexiona sobre esos valores sobre esos cánones que determinan nuestra moral o que corresponden a esta moral construida a nivel social. Pero lo cierto es que más allá de ser una disciplina que estudia estos preceptos morales, la ética actúa desde la razón y desde la reflexión filosófica. Y eso implica que mientras la moral se refiere a los valores que orientan esos comportamientos, podríamos decir que la ética
valora y estudia el actuar correcto o no y por lo tanto se encarga de darnos razones o de darnos elementos argumentales que nos permiten aplicar con legitimidad esos preceptos morales que previamente han sido construidos a nivel social. Luego entonces, por ejemplo, si la moral nos dice que no está bien decir mentiras, lo que hará la ética es aplicar y buscar las razones y argumentativamente poder decirnos cuáles son las razones por las cuales no es admitible mentir. Bajo una lógica de protección en el marco específico de la ética judicial de determinadas garantías legales o sociales que se han construido y, por supuesto, en el marco de la proporcionalidad específica que nos implica un contexto o una situación concreta. Y es allí donde posteriormente vamos a poder anclar con los enfoques diferenciales. Luego entonces, a partir de esta forma de entender la ética, puede decirse que la ética es un poco más amplia de la moral, un concepto un poco más amplio que la moral, precisamente porque la ética nos plantea fines sobre los cuales o a los cuales accedemos a través de determinadas formas correctas de actuar, ¿no es cierto? Y esas formas correctas de actuar que persiguen esos fines, pues van a estar abastecidos por los valores de la moral. Ahora bien, definir comportamientos como correctos o no correctos, pues implica que la ética opera o define una sociedad y un contexto específico, ¿cierto? Que está sustentado teóricamente y que marca un tipo de conducta esperada de acuerdo con el fin que se persigue. Si hablásemos entonces de cuáles son los fines que persiguen los operadores y operadoras judiciales, servidores y servidoras judiciales, pues el fin no sería otro que la justicia, el fin no sería otro que la materialización o realización de los derechos y libertades constitucionales, el fin no sería otro que el cumplimiento de los fines del Estado, como parte precisamente de esta figura del Estado que se ha establecido dentro de sus fines la búsqueda del bienestar general. ¿Qué pasa entonces con el derecho? Podríamos preguntarnos, ¿cierto? En este marco en el que hablamos de la moral y hablamos de la ética, ¿qué pasa con el derecho? A mí me gustaría recordar en este punto, y por eso planteo en esa pregunta que ven ustedes en pantalla, y es si hay ética o no en el derecho. Y para poder responder esa pregunta, me gustaría recordar un poco a Manuel Atienza, porque Atienza plantea que existen al menos 3 formas de entender el ejercicio del derecho de cara a la moral y de cara a la ética. La primera postura implicaría afirmar que el derecho y la moral son 2 cosas distintas. Y decir en un momento y en un contexto como el de hoy, particularmente en un contexto colombiano y latinoamericano como el de hoy, que el derecho y la moral son 2 cosas distintas, pues implica obviar el problema de los dilemas éticos y de los dilemas morales de los abogados y abogadas, servidores y servidoras judiciales, pero además obviar el contexto político y económico que rodea la aplicación del derecho. Hoy en día tenemos un derecho que sin duda juega con intereses políticos, juega con intereses económicos, juega con intereses de clase, que es necesario revisar y que es necesario de alguna manera ajustar en el marco de lo que la ética judicial y en este caso la metaética le plantean al derecho, ¿cierto? Pero lejos de esta primera postura de Atienza, que nos plantea un poco la posibilidad de pensar el derecho separado de la moral, plantea también Atienza una segunda posibilidad, que es considerar que la profesión de los abogados y abogadas es intrínsecamente inmoral. Y eso significa que el derecho carecería de cualquier tipo de ética, teniendo en cuenta que la ética refiere a la regla específica de comportamiento que nos permite efectivizar razonada y argumentalmente esos valores morales que se han construido socialmente de forma previa. Pero plantea una última forma de comprender la ética en el derecho que creo que es la que más se ajusta al contexto actual, y es que plantea la idea de poner énfasis en la defensa de unos intereses, que pueden ser los intereses del cliente
o que puede ser los intereses del Estado y que justifica al abogado actuar de determinada forma en el marco de esos intereses. Y que implicaría además asumir una suerte de exigencias de la moral ordinaria, ¿no es cierto? Y que de hecho deben ser un componente fundamental en la ética del abogado. Sobre el tema específico de la ética, ya no tanto de la moral, Atienza describe la ética judicial como aquella que permite definir lo que significa ser un buen juez, lo que significa ser una buena jueza. Y esa cuestión en principio está resuelta simplemente con la aplicación de la norma, ¿no? Es decir, el buen juez, la buena jueza, será aquella persona que aplica el derecho, que aplica la norma debidamente y que no inmiscuye en ella intereses distintos que la búsqueda de los fines específicos que le plantea la justicia y la administración de justicia y de los fines específicos que le plantea el propio Estado. Sin embargo, para ser un buen juez o una buena jueza, plantea Atienza que no basta con aplicar debidamente el ordenamiento jurídico, la ley vigente, sino que exige además cumplir el ideal de la norma. Y cumplir el ideal de la norma nos presenta una postura mucho más finalista del derecho, que implicaría que las decisiones se encuentren ajustadas a las necesidades del caso, ¿no? Y por supuesto al propio cumplimiento de la norma, digamos, en términos taxativos de alguna forma, si ello es menester, pero más allá de eso, en clave de las necesidades del caso y en clave de la finalidad específica que busca ese texto normativo. Luego, entonces, en esta dimensión más finalista de la norma, o al hablar de la ética en el marco de cumplir los fines de la norma y no tanto seguir la norma taxativamente, pues el juez debe establecer no solamente el cumplimiento de la norma, sino aquello que resulte más ajustado a la situación concreta. Y ahí es cuando se hace necesario que los abogados y abogadas, servidores y servidoras judiciales, ponderen los valores que permiten o que contribuyen a la realización de ese fin en el ejercicio de la profesión, y la ponderación se hace respecto de aquellos valores que pueden potencializar la materialización del derecho a la libertad que se encuentra en juego, respecto de otros que en ciertas ocasiones pueden poner en riesgo estos mismos valores. Y viene aquí una de las discusiones más grandes alrededor de la metaética y que yo quisiera dejar sobre la mesa para que podamos todos y todas reflexionar alrededor de esto, y es qué tan conveniente puede ser una ética basada en unos valores morales que han sido construidos, por ejemplo, en sociedades patriarcales, por ejemplo, en sociedades coloniales, por ejemplo, en sociedades clasistas, en sociedades xenófobas, etc. Me refiero a esto porque lo cierto es que las razones a las que apelamos cuando emitimos juicios éticos, incluidos los que se refieren a las conductas que ejecutan jueces, fiscales, abogados y abogadas, no tienen un carácter puramente subjetivo o relativo, sino que pretenden valer objetivamente. Y el hecho de que pretendan valer objetivamente significa que precisamente han de estar acorde con el ordenamiento jurídico, pero también han de valer éticamente de acuerdo con el contexto específico que se presenta, ¿cierto? De esa forma, entonces, cuando el derecho plantea reglas y cuando el derecho plantea normas, está en afinidad con la dinámica de la ética, porque trata de definir comportamientos que son ajustados al sistema jurídico, pero que a la vez están persiguiendo unos fines, que pueden ser unos fines sociales, económicos, pueden ser fines políticos, etcétera, que pueden tener que ver con la paz, que pueden tener que ver con la realización de los derechos, con los fines del Estado, en fin. Y por lo tanto, lo que podríamos decir es que en ese marco, en ese desarrollo de ideas, el derecho tiene una ética, en el sentido en que persigue un fin y que para ese fin fija unos comportamientos que ha entendido como buenos o que ha entendido como correctos. De la misma manera, el juez, cuando actúa a través de la norma, pues está persiguiendo unos fines, y esos fines que persigue son en sí mismos fines políticos, y eso significa que están construyendo también una ética.
Ahora pensemos, por ejemplo, en algunas reglas de la ética que han sido incorporadas, por ejemplo, en el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, a través del cual se señalan una serie de principios que los jueces deben tener en cuenta como reglas éticas en sus decisiones y en el acompañamiento integral que desde lo jurídico se da a los casos concretos. Lo interesante en el marco del Código de Ética, no solamente de este Código Iberoamericano, sino alrededor de los códigos de ética, es que estos principios éticos o estas reglas éticas adquieren la calidad de verdaderas normas independientes. Y eso significa, en términos más abstractos, que la ética es elevada a la categoría de norma. Y el ser elevada a la categoría de norma implicaría pensar que la ética judicial no solamente es atendida por los jueces como un indicador de debida diligencia, de transparencia, de buen cumplimiento del deber, sino como cumplimiento de una norma jurídica. Luego entonces pasamos de un plano descriptivo de la ética, ¿no?, donde se plantea un ideal de conducta, como por ejemplo cuando se dice que los jueces en sus decisiones son imparciales, eso es una cuestión descriptiva. Y pasamos de eso a la normativización de la ética como un componente de la conducta, cuando se dice, por ejemplo, los jueces deben ser imparciales. Y luego entonces en este punto es necesario incorporar la metaética como componente esencial del discurso, porque precisamente la metaética es la que nos va a permitir hacer la diferencia entre lo descriptivo y lo configurativo jurídicamente. Cuando configuramos un deber, cuando configuramos un derecho o cuando nombramos o configuramos una situación jurídica. Por ejemplo, cuando hacemos una valoración o un juicio ético a través del cual decimos que una situación resulta discriminatoria y dejamos de ceñirlo al término descriptivo y lo pasamos o damos un paso más bien hacia la normativización. Para hablar entonces un poco de esa metaética, ¿no?, como componente de la ética, como uno de las disciplinas específicas dentro de esta gran disciplina de la ética, es necesario decir que la metaética se va a referir al estudio del origen de los principios éticos, porque es precisamente una rama de la filosofía analítica que nos va a permitir estudiar cuáles son los fundamentos y cuál es el alcance de estos valores morales que se han creado socialmente, pero además cuál es el alcance y el fundamento de las palabras, es decir, cuál es el fundamento específico o la línea que existe entre el precepto moral y la palabra o el lenguaje a través del cual se comunica, se efectiviza el valor moral, pero además se consolidan los valores morales a través de respuestas éticas y a través de los discursos en términos generales. Luego entonces, decir que la metaética está directamente relacionada con la palabra implica decir que está estrechamente relacionada con la cuestión de la validez del lenguaje respecto de las proposiciones morales. Hay un autor interesante alrededor de la metaética de apellido Miller, y Miller aclara en un texto que escribe alrededor más o menos entre el 2003 y el 2004, y dice que la metaética ha tenido una variación, es decir, la metaética ya no solamente se refiere exclusivamente al lenguaje ordinario a través del cual o al lenguaje común a través del cual incorporamos preceptos morales y reglas éticas, sino que además la metaética incorpora nuevas teorías que van a versar sobre lo que se denomina el realismo moral, el antirrealismo moral y el constructivismo moral. ¿Y a qué se refiere eso? A que la metaética hoy se preocupa de cuestiones como, por ejemplo, el significado, la función semántica del discurso moral sobre las realidades de las personas. ¿Cuál es realmente la situación que logra consolidarse a través de un discurso moral, por ejemplo, incluido en una providencia judicial? Se ocupa la metaética también de cuestiones metafísicas, como por ejemplo, si existen los hechos morales.
¿Y cuál es el criterio que podríamos tener servidores y servidoras judiciales a efectos de señalar un hecho como moral o ético? La metaética también se va a cuestionar hoy por hoy sobre cuestiones epistemológicas o sobre cuestiones que tienen que ver con la justificación, por ejemplo, del conocimiento moral y de la validez y de la objetividad de nuestros juicios morales. Y se ubica también en el marco de las cuestiones fenomenológicas, por ejemplo, cuando nos preguntamos sobre las cualidades morales que están presentes en la experiencia de una persona o en un agente que realiza un juicio moral. A partir de eso, entonces, yo quiero compartir 3 posturas alrededor de la metaética con ustedes. La primera postura alrededor de la metaética es la que se denomina la postura del escepticismo moral o la metaética del escepticismo. Y la metaética del escepticismo plantea que no existe posibilidad de objetivar la moral, es decir, no existen principios morales o principios de justicia que sean universalmente válidos, que puedan ser conocidos por medios racionales y objetivos y por lo tanto no existiría la posibilidad de que podamos realizar juicios éticos y juicios morales en casos concretos. Por otra parte, de una manera un poco más aterrizada quizás, está la metaética del realismo moral, y la nota distintiva de ese realismo moral de la metaética es plantear que existen unos valores externos, unos valores morales que son externos, que son objetivos, pero que además se escapan a la maniobra específica de los individuos. Y eso quiere decir que los valores morales existen por sí solos, fuera de la individualidad y del fuero discrecional de quienes ejecutamos determinados actos. Y finalmente está el constructivismo moral o la metaética del constructivismo, y esta es una posición de la metaética que se va a caracterizar por la presencia de 2 condiciones que deben cumplirse necesariamente. La primera condición, que está relacionada con la noción de justicia procesal y pura, es decir, establecer que todo aquello que surja de un juicio ético o de un juicio moral debe buscar la justicia. Y en otro caso, en otra segunda condición que debe cumplirse inexorablemente, es que ese juicio ético o esa construcción teórica alrededor del juicio ético no puede provenir por las personas que están inmiscuidas en el problema o en el fenómeno, sino que debe provenir de un tercero. En otras palabras, el resultado de ese procedimiento o de ese juicio ético y moral, en este caso, por ejemplo, el resultado de la sentencia no puede ser establecido por individuos que intervienen en el conflicto, sino que debe ser un constructo fruto de la deducción de un tercero sobre las conductas de los partícipes. Y si trasladamos eso a lo que ocurre a nivel de la administración de justicia, pues tenemos que efectivamente hacemos un proceso o un tipo de juicio ético o moral ajustado a una serie de reglas que tienen que ver con valores morales y que tienen que ver con normas jurídicas que deben cumplirse, y alrededor de eso hacemos una valoración y emitimos una sentencia que luego, de acuerdo con la metaética, tendrá que tener un resultado justo. Ahora bien, ese juicio ético que queda luego expresado en el lenguaje, proceso o resultado de ese proceso de deducción, refiere o acoge imaginarios alrededor de lo que moralmente se ha entendido como bueno y éticamente correcto, ¿no es cierto? Decir aquello que a partir de la ética se ha fijado como una regla. No obstante, esas reglas que en principio se piensan atadas de forma específica casi que a la esfera privada de los seres humanos, pues ocurre que en el caso de los servidores y servidoras judiciales no son principios, sino son valores desterrados, sino que en el momento en el que el juez o la jueza asume el conocimiento de un asunto, esos imaginarios, esos preceptos morales están presentes en sus decisiones. De hecho, orientan sus decisiones. Y es allí cuando nos cuestionamos si esa ética es o no adecuada. Y la situación se va a volver un poco más compleja si estamos ante situaciones sobre las cuales se ha forjado una idea de moral y un ideal ético, pero que con el devenir humano y social
pueden resultar poco ajustados a la realidad actual, como ocurre, por ejemplo, con cuestiones como la diversidad por orientaciones sexuales o identidades de género no hegemónicas, como ocurre, por ejemplo, con temas como el aborto, como ocurre, por ejemplo, con temas como la migración, la eutanasia, la habitanza de calle, entre muchos otros temas. Si habláramos, por ejemplo, solamente para hacer el ejercicio de cuestiones precisas como el género, o como la raza o como la maternidad, vamos a encontrar que la base moral sobre la cual se construyen las reglas éticas se sienta sobre imaginarios que construyen formas de relacionamiento que han sido aceptadas y normalizadas y en las que, por ejemplo, el aborto es moralmente condenado, las mujeres tienen una posición de subordinación respecto de los hombres, la heterosexualidad se normativiza o se institucionaliza como una norma, etcétera. Y esas concepciones morales que se convierten en reglas éticas han ido transfiriéndose de generación en generación y han abastecido las decisiones judiciales. De hecho, porque muchos de esos imaginarios se han recogido así en el sistema jurídico. Luego entonces la presión, la ruptura y la reclamación de los movimientos sociales han sido los que poco a poco han ido poniendo el ojo a la discusión sobre esa forma como se construyen los preceptos morales y cómo se han planteado las reglas éticas y que han implicado que vaya siendo deconstruida esa regla ética generalizada y se proceda, por ejemplo, a tomar decisiones con otros enfoques. Y luego entonces es aquí cuando unimos el siguiente punto de inflexión en la discusión que quiero proponerles esta tarde, y es el tema de los estereotipos, de los imaginarios o de los prejuicios que están presentes cuando se pretende abordar una situación en las que existen estas categorías diferenciales como el género, como la orientación sexual, como por ejemplo las discusiones alrededor de la maternidad, del aborto, de la eutanasia, etcétera, y que se encuentran con una nueva apuesta ética que nos plantean los enfoques diferenciales y que van a estar establecidos o atravesados más bien por la metaética como una ética del discurso y una ética del lenguaje. Llegados a este punto, me interesa decir que en mi modo de ver, yo creería no estar equivocada. Los servidores y servidoras judiciales no escapan a los estereotipos alrededor de las diversas identidades. Eso es muy complejo. Escapar a estos estereotipos implicaría que crecemos, que nos educamos, que nos formamos por fuera de la propia estructura del Estado, por fuera de las propias estructuras sociales, políticas y económicas que históricamente han estado establecidas en la historia de la humanidad. Luego entonces, como todas y todos hemos crecido y nos hemos formado en el marco de unas estructuras que tradicionalmente reproducen imaginarios, representaciones, significados, modelos, características, lugares, etcétera, que son atribuidos a cada grupo poblacional relacionado o identificado con un determinado carácter identitario, pues van a generar una suerte de homogenización alrededor de ciertas características y van a permitir que unos y otras establezcamos deberes y lugares respecto de estos grupos poblacionales, ¿cierto? Luego, como esto es un paradigma basado en esa unión entre colonialismo, patriarcado, capitalismo, clasismo, etcétera, pues esto va a marcar una forma de ver el mundo y a eso no escapan los jueces ni jueces, porque somos seres humanos que hemos crecido en el mismo marco de relacionamiento. Y eso significa que crecemos bajo la concepción de ciertos parámetros que entendemos normales y que entendemos ajustados a lo bueno, es decir, que entendemos ajustados a la moral y que alrededor de ellos se establecen reglas de comportamiento que abastecen la ética. Luego entonces cuando se realizan juicios éticos, en muchos casos parece correcto evaluar moralmente a una persona desde la construcción moral, socialmente aceptada en un contexto, y desde la regla ética que sobre determinado comportamiento se ha fijado, pero que no siempre ese juicio moral se realiza a partir de una parte importante de la persona que hoy nos plantean los enfoques diferenciales y es el tema de la interseccionalidad, es decir, a partir de identificar cuál es la realidad específica de esta persona,
cuáles son las razones que abastecen sus cargas simbólicas y luego entonces preguntarnos si esa ética construida resulta ajustada o no a los casos concretos. Con el fin de reducir esas incertidumbres al margen del poder que se puede ejercer en el marco de un proceso, la propia rama judicial ha reconocido la necesidad de que quien imparte justicia, es decir, el juez, la jueza, debe identificar en las partes involucradas en el conflicto las diferencias que existen en cada uno. Y a partir de esas categorías diferenciales presentes en estas personas, como el género, como la edad, como la orientación sexual, la identidad de género, la condición socioeconómica, fenómenos como la migración, la calidad de víctima del conflicto armado, la existencia de discapacidades o capacidades diversas, entre muchas otras, lo que hacen o lo que nos permiten hacer los enfoques diferenciales, como lo plantea la propia rama judicial, es entender que estas cuestiones incrementan brechas de desigualdad precisamente a partir de las construcciones que abastecen el relacionamiento entre las personas y que nos crean una idea de moral y una regla ética que tradicionalmente ha sustentado el lugar que ocupan cada uno y cada una de ellas, pero que de pronto hoy ya no resulta tan ajustada. Entonces, esto que precisamente se denomina los enfoques diferenciales, caracterizados porque nos hacen o nos permiten hacer visibles las relaciones de poder y las formas de discriminación, pues nos van a permitir también la aplicación de medidas que garanticen o que en su defecto mejoren lo más posible el goce efectivo de los derechos, pero que también permitan transformar realidades específicas, aun cuando son realidades que se entienden históricas, aun cuando son realidades que se entienden normales y moralmente ajustadas, ¿cierto? Luego, como estas categorías diferenciales son detonantes de la vulneración de los derechos, ¿no es cierto?, de mayor raigambre, pues entonces estos enfoques van a operar dependiendo del tipo de población o sujeto o sujeta, si ustedes me lo permiten, a quienes se refiere o a quienes se involucra. Luego entonces, hablar de enfoque diferencial de género, hablar de enfoque diferencial étnico, hablar de enfoque diferencial de población víctima del conflicto armado, etcétera, implica que precisamos lo mejor posible cuáles son las características específicas que rodean a las personas. Y cuando nos preguntamos por estas características específicas, aparece la metaética en el marco de los enfoques diferenciales. Precisamente, el hecho de que la equidad haya aparecido como una de las apuestas éticas en el marco de los enfoques diferenciales es algo que fue recogido también en el Código Iberoamericano de Ética. Yo me voy a plantear, me voy a situar aquí en esta diapositiva. El Código Modelo Iberoamericano de Ética plantea como uno de sus principios éticos el principio de justicia y equidad. Y como ustedes ven en pantalla, este principio de justicia y equidad reza a la letra, abro comillas, artículo 36. La exigencia de equidad deriva de la necesidad de atemperar con criterios de justicia las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables surgidas por la inevitable abstracción y generalidad de las leyes. Artículo 37. El juez equitativo es el que, sin transgredir el derecho vigente, toma en cuenta las peculiaridades del caso y lo resuelve basándose en criterios coherentes con los valores del ordenamiento y que pueden extenderse a todos los casos sustancialmente semejantes. Artículo 38. En las esferas de discrecionalidad que le ofrece el derecho, el juez deberá orientarse por consideraciones de justicia y equidad. 39. En todos los procesos, el uso de la equidad estará especialmente orientado a lograr una efectiva igualdad de todos ante la ley. 40. El juez debe sentirse vinculado no solo por el texto de las normas jurídicas vigentes, sino también por las razones en las que ellas se fundamentan. Miren que este principio recoge lo que hemos revisado con antelación. A mi modo de ver, yo lo propongo de la siguiente manera. En primer término, refiere a la equidad en términos de justicia
y esta, si ustedes recuerdan, es una condición esencial desde la postura constructivista de la metaética. En segundo lugar, plantea un fallo ajustado al ordenamiento jurídico, ¿cierto? Cuestión que vincula los deberes de los jueces y juezas de desproveerse de sus propios conceptos imaginarios y percepciones morales y éticas y sujetarse a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, pero más allá de eso, implica que el juez desde este principio se vincula no solo a las normas, sino a las razones que en ellas se fundamentan, que a su vez son razones, según el principio, orientadas por la justicia y orientadas por la ética. Luego, esta última parte nos lleva inexorablemente a la construcción ética de las decisiones, además bajo el principio de equidad, a partir de la especificidad que nos plantea el caso, ¿no? Y en el que se hacen evidentes, condiciones de vulnerabilidad o de mayor barrera para el ejercicio de los derechos. Luego, entonces, el juez ético, lo ha dicho así también la Corte Iberoamericana de Ética Judicial, es aquel que pondera sus valores de tal forma que existe equilibrio entre los valores del juez como ciudadano y entre los valores del juez como titular de un derecho. Entonces, cuando en un fallo se indica, lo decía yo hace unos minutos, por ejemplo, que una situación es discriminatoria o que una situación merece especial atención, se está ante un juicio ético desde un enfoque diferente a la mirada tradicional del derecho que solamente aplica la norma sin considerar las condiciones de existencia específicas de quien se juzga jurídica y éticamente. Luego, entonces, la resolución de cada una de las tensiones que surgen, ¿cierto?, entre principios y entre derechos, pues debe tener presente los efectos que dependen del acento en cuál de esos derechos o del acento que se coloque en alguno de los derechos en pugna o en alguno de los principios en pugna. Y aquí juega un papel fundamental la metaética, porque la metaética nos va a permitir hacer un proceso de reconocimiento de cuál es el origen de los preceptos morales y de las reglas éticas. Y a partir de hacer ese cuestionamiento del origen del precepto moral y de la regla ética, es posible pensar sobre la conveniencia o no de una ética que puede resultar ajustada a un precepto moral, pero que si ese precepto moral es discriminatorio, como ocurrió, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional realizó el análisis sobre matrimonio igualitario, o sobre el concepto de familia, o sobre la despenalización parcial del aborto, pues puede ser que efectivamente se dé lugar a nuevas reglas éticas, basadas precisamente en la especificidad de la existencia y de la experiencia humana que se pondera éticamente, por supuesto, con arreglo a las reglas de la justicia y las reglas de la equidad. De hecho, si nosotros pensamos en las metatensiones, digamos, desde este discurso de la metaética, entre derechos y principios, generalmente están abastecidos de valores supremos que son valores morales, y esos valores se establecen en la jurisprudencia de manera sistemática. Lo que pasa es que muchas veces son imperceptibles a través del lenguaje. Luego, entonces, toda variación de un valor moral que se vea en la sentencia como una forma de expresión judicial puede generar un cambio no solamente en la jurisprudencia, sino también un cambio o una transformación a través de la regla ética o a través de nuevas reglas éticas en clave de esos enfoques diferenciales. Yo dejaría hasta allí. Le doy nuevamente la palabra a la doctora Mónica para que me cuente si tenemos alguna pregunta u observación, y espero haya sido de buen recibo, haya sido clara y ojalá dejando muchas reflexiones en adelante, porque este es un tema bastante rico que merece mucho tiempo de reflexión. Doctora Mónica, muchas gracias. Nuevamente le paso el uso de la palabra. Doctora Ángela, muy interesante el tema y sí, tenemos varias preguntas. Doctora, vamos al fragmento de las preguntas. Primera, ¿cuál es la relación entre la argumentación moral y jurídica desde la metaética? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante, doctora Mónica. Existen muchas formas de relacionar la argumentación moral con la argumentación jurídica. De hecho,
Gran parte de los miedos, me atrevería yo a decir, alrededor de la argumentación jurídica tienen que ver precisamente con el temor a no transgredir preceptos morales. En muchos casos, cuando hablamos desde el punto de vista de la metaética, el lenguaje nos plantea tipos de argumentación que en varios casos son morales y no jurídicos. Por ejemplo, cuando valoramos, se me ocurre en este momento, cuando valoramos, por ejemplo, el perjuicio irremediable que puede producirse sobre una mujer que no ha querido tener un hijo, aprovechando precisamente que está en este momento tan en boga el discurso alrededor del aborto, ¿no? Y recuerdo yo algunas de las sentencias de Corte Constitucional en las que se ordena, por ejemplo, la reparación a aquellas mujeres que han solicitado interrupción voluntaria del embarazo y especifica muy bien en el marco de la sentencia que se produce un daño sobre el proyecto de vida, pero que el nacimiento de una persona jamás puede ser entendida como un daño. Miren ustedes que allí existe una vinculación entre un tipo de argumentación moral en el sentido de decir, no está bien decir que el nacimiento de una persona es un daño, ¿cierto? Porque alrededor de eso hay la construcción de toda una suerte de valores morales, entre ellos los que están más apegados al tema de dignidad y de la propia existencia humana, que además nos vincula a otra suerte de explicaciones y de tensiones, ¿cierto? A nivel religioso, a nivel de educación, etcétera. Y lo que sucede en este caso es que se complementa la argumentación moral con una argumentación jurídica. Luego entonces, en el marco de la metaética, como el lenguaje está construido sobre estos valores y sobre estos preceptos éticos, es muy importante que servidores y servidoras judiciales cuiden el lenguaje con el cual se plasma la sentencia, que es precisamente el mecanismo de comunicación de los preceptos morales, de los juicios éticos y de los juicios jurídicos. Entonces, partir del hecho de que la metaética es una cosa que no puede obviarse en el lenguaje, como tampoco puede obviarse la ética, como tampoco puede obviarse la moral en el marco de las decisiones judiciales, implica ser conscientes de que el lenguaje puede representar dos cosas. Uno, una suerte de argumentación jurídica absolutamente desprovista de la particularidad humana y de la experiencia específica que nos plantea el caso concreto. Segunda vertiente o segunda opción, una argumentación que está por demás atada a los valores morales, pero que descuida el cumplimiento de la justicia, el cumplimiento de la norma jurídica y la búsqueda de esos fines esenciales que son la justicia, el bienestar general, los fines del Estado, etcétera. O la generación de un equilibrio en la argumentación que nos permite hacer juicios éticos, pero desde los enfoques diferenciales ajustados al caso concreto. Luego entonces existe gran suerte de relación entre las dos formas de argumentación, con el riesgo de que una descuide a la otra o con el riesgo de que se valoren las dos conjuntamente sin considerar las condiciones diferenciales específicas del caso concreto. Doctora, ¿de cuál ética hablan los enfoques diferenciales? Los enfoques diferenciales nos hablan de una nueva ética. Nos hablan de una ética transformadora, nos hablan de una ética que en el marco de estos principios éticos, como el de justicia y equidad que plantea el Código Modelo Iberoamericano de Ética, pues generan o pretenden consolidar una nueva realidad para los grupos poblacionales que históricamente han estado discriminados, que históricamente han sido excluidos, que históricamente han sido violentados, y no precisamente de manera separada o de manera ajena a las propias estructuras del Estado, sino de hecho siendo el Estado el propio proveedor de estos imaginarios, ¿no? Yo recuerdo en este momento, por ejemplo, una sentencia del 2017 a través de la cual se mencionaba que el Estado podía ser reconocido como un segundo agresor cuando no activa las medidas de prevención de violencias, hablando específicamente de violencias contra las mujeres, por ejemplo. Luego entonces los enfoques diferenciales nos están hablando de una ética transformadora y es una ética que está llamada a revisar otras reglas éticas, es decir, otras reglas éticas anteriores
que quizás no significa que estén todas mal, pero que sí implica que podamos hacer un proceso de revisión de cara a las necesidades actuales. Luego, entonces, yo por eso lo decía en el marco de mi presentación, los enfoques diferenciales son una apuesta ética. Y son una apuesta ética porque implica generar otra suerte de relacionamientos y otras formas de ver tanto la ética como los valores morales que tradicionalmente se han construido, pero que de pronto hoy merecen ser transformados en clave de las nuevas necesidades y contextos. Doctora Ángela, una última pregunta. ¿Cuáles son las tensiones metaéticas en el discurso de los derechos? Bueno, existen muchísimas tensiones metaéticas en el discurso de los derechos. Sin embargo, las principales tensiones están dadas precisamente en el ejercicio de encuentro que ocurre entre los valores morales y los juicios éticos que realizan los jueces y juezas, servidores y servidores judiciales, y el valor moral y el valor ético que reclaman los derechos en un contexto determinado. El discurso de los derechos es un discurso que plantea una idea abstracta de una garantía, pero que también ha recibido muchas críticas en el marco de que el discurso de los derechos puede ser homogenizador. Y que el discurso de los derechos sea homogenizador implica que leemos intereses y necesidades sobre los derechos de forma plana, como si estuviésemos ante seres humanos absolutamente homogéneos. Lo que nos van a plantear los enfoques diferenciales, de ahí la importancia, digamos, y lo interesante de hablar de la metaética en términos de enfoque diferencial. Lo que nos plantean los enfoques diferenciales es ver la especificidad de intereses y necesidades de esas personas con esas condiciones y esas categorías diferenciales propias. Lo que implica pensar, por ejemplo, en las categorías cruzadas de género, de clase, de raza, etcétera, de migración, de víctima del conflicto, que nos va a cambiar los intereses y necesidades respecto de un derecho que de pronto se reclama en otros escenarios y que tiene otros intereses y otras necesidades. Luego, entonces, la principal metatensión existente va a estar entre la forma como el servidor y servidora judicial construye su discurso alrededor del valor moral y la regla ética y la forma como la situación específica le plantea unos intereses y necesidades respecto a un derecho que bien puede plantearle otros valores y otras reglas éticas. ¿Dónde está la gracia del cuento, digamos? En lograr generar un proceso de equilibrio entre los dos que, si bien nos permite efectivizar la norma jurídica, también nos permite efectivizar su finalidad a través de nuevos discursos éticos. Un agradecimiento muy especial a la doctora Ángela Patricia Martínez Ortega por su excelente explicación acerca de la metaética en el marco de la Administración de Justicia, que supone analizar el significado, como lo dijo doctora, que adquieren los términos morales y el uso del lenguaje presentes en los enunciados valorativos de los jueces, de los abogados litigantes, así como los que se incluyen en los textos normativos. De igual forma, sea que se trate del discurso jurídico o moral, lo cierto es que la metaética judicial supera el resultado puramente jurídico y nos ubica frente a reales políticas jurídicas con la facultad de reproducir o transformar creencias. Este contexto se hace mucho más exigente en el marco de la aplicación de enfoques diferenciales como género, diversidad sexual, étnico, y clases, entre otros, donde la lectura de los derechos pasa por la propia filosofía moral del operador jurídico y que emparenta inexorablemente la argumentación moral con la teoría de la argumentación jurídica, como lo mencionó acá. Muchísimas gracias, doctora, de nuevo por estar con nosotros. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han interesado en esta conferencia virtual. Un feliz resto de día para todos.